Buenos días, queridos hermanos. Para mí es un privilegio tomar un tiempo para reflexionar sobre la palabra del Señor. Esta mañana quisiera platicarles algo que sucedió en días pasados, quizás 2 semanas anteriores, cuando hubo aquí en la Ciudad de México temblores de tierra y eso desató preocupación y mucho temor en algunos hermanos. Y yo reconocí que esos espíritus, los del temor, producen miedos reales o ficticios al presente o al futuro. Y por eso quiero hablar un poco del espíritu del miedo. El Lucas 21:26, el Señor Jesús habla de lo que hace el miedo en el corazón de los hombres. Dice la Escritura, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Estamos hablando de que el Señor Jesús, cuando hablaba estas palabras, estaba diciéndonos que va a haber un día en que tengamos un temor real de algo que va a suceder efectivamente. Entonces, en este caso, es normal que cuando uno ve un movimiento extraordinario como un temblor, pues se eche a andar un mecanismo de protección de nuestro ser interior y que nos lleva a tener y tomar precauciones. Pero también este instinto de protección debemos controlarlo y manejarlo de una manera sabia. Pero cuando el espíritu del temor supera el tiempo de protección, entra en acción una perturbación angustiosa. Y ese temor enfermizo es una respuesta emocional cuando sucede algo contrario a lo que deseo o espero. También el temor ata, desconcentra, desestabiliza, confunde, no deja ver salidas, acorrala a la gente, produce una gran frustración por no saber lo que es correcto. Mire cómo es tramposo el espíritu del miedo, como todo lo que es del diablo. Hicieron una encuesta expertos médicos para reconocer cuándo un miedo es real y cuándo es ficticio. Y encontraron que el 90% de los miedos son ficticios. Por ejemplo, esto fue lo que encontraron. La gente a veces tiene una idea difusa por pensamientos pesimistas o sospechas. La sospecha es algo que no tiene fundamento, que algo malo vendrá o sucederá. Y entonces ahí la gente se asusta. También hay miedos extravagantes derivados de la precaución. Por ejemplo, una madre que no permite que su hijo vaya a hacer algún mandado porque se vaya a perder. O también puede ser miedo a las críticas. Eso ata a la persona a tomar decisiones porque teme a las críticas destructivas como puede ser la pérdida del prestigio. La cuarta cosa que encontraron es que la gente tiene fobias. Fobia es una patología del miedo exagerado sin razón aparente. Más bien es por una mala percepción de la vida en las experiencias del pasado. Y fíjese, solamente el 10% de las personas que tuvieron miedo legalmente estaban preocupadas porque hicieron algo malo. Es decir, el 90% de los miedos era más bien imaginario. Esto nos enseña que el temor es un espíritu que ataca por temores imaginarios. Hay una escritura que nos explica que cuando una persona teme perder algo que ama o que disfruta, lo más seguro es que lo exponga. En Job 3:25 dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Es decir, el temor toma autoridad sobre la persona cuando ésta da derechos legales para que le ataque
cuando lo que ama toma un valor idolátrico. Entonces el enemigo de nuestras almas va a tratar de causar daño siempre que poseemos algo y que tenemos pena de perderlo, porque es un valor idolátrico. Entonces, esto nos lleva a pensar, ¿qué hay detrás del temor? Mire, en la vida cristiana victoriosa, no se puede asegurar que en algún momento puede tener miedo, sino que debemos asegurarnos de vencer al miedo, porque cuando mayor oposición hay para alcanzar algo de Dios en nuestra vida, mayor es el ataque del diablo que a través del miedo va a poner trabas para que no lleguemos a él. Así que voy a ponerle un ejemplo bíblico. En Lucas 8, del 22 al 25, el Señor Jesús dice que crucen al otro lado del mar de Galilea. Y dice la historia que cuando iban a la mitad del lago, se presentó una tormenta que los anegaba y los hundía. ¿Por qué una tormenta fenomenal en medio del mar de Galilea? Pues precisamente para atemorizarlos y paralizarlos, para que regresaran de donde venían y que dudaran del propósito divino de ir a la región de los Gadarenos. Así puede ser los ataques a nuestra vida. El diablo nos quiere tener paralizados, atados, confundidos, desorientados, perturbados y robarnos el destino glorioso que nos espera si hubiéramos tomado la decisión. Pero el temor nos lleva a echarnos para atrás y dejar las cosas para después. El espíritu del miedo, en el caso de que Jesús dijo que pasaran al otro lado, no quería que pasaran porque sería liberada una zona geográfica de espíritus territoriales y quería persuadirlos de que a partir del temor no lo hicieran. Así que siempre que hay un ataque de temor, acuérdate que viene una victoria. Debemos aprender a manejar entonces los temores. Estas son unas recomendaciones, quizá no sea todo, pero son algo que le puede ayudar. Primero es tener confianza y certeza de que todas las cosas están en las manos de Dios y que usted y yo somos hijos de Dios y Él tiene cuidado de nosotros. A tal grado que el Señor ordena que no tengamos miedo. En 2 ocasiones y bajo diferentes circunstancias, Jesús habla de que no tengamos miedo, lo cual implica que nosotros tenemos que sobreponernos al temor. La primera está en Juan 14:1, cuando dice el Señor, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. No se turbe quiere decir nada te espante, ¿ok? Y Juan 14:27 Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, la clave es que no tengamos miedo, sino la clave es que venzamos al miedo a través de manejar la paz en nuestros corazones, de que todo está en control por el Señor. También implica una completa seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Desde luego, nuestra carne se puede mover, estremecer, ponernos nerviosos, pero debemos de tomar el control, estar de una pieza recordando que Jesús dijo que no nos dejará ni nos desamparará. La segunda cosa que yo creo que podemos hacer es que cuando tengamos miedo, podamos tomar un tiempo bueno, interesante de oración, de estudio de la palabra, de reflexión, para que se nos sea quitado si es un espíritu de temor. Y por lo pronto no tome decisiones estando asustado. Jamás salga nada si no tiene paz, porque si no, el diablo va a venir a confundirlo. Y la tercera, y creo que es la más importante, y por eso la dejé al último, es aprendamos a enfrentar el miedo, que es la única forma que huya de usted.
El miedo solamente puede puede ser echado fuera cuando usted o yo lo enfrentamos, lo reprendemos y lo quitamos de nuestra vida en el nombre de Jesús. Así que, hermanos, ha sido un honor reflexionar con ustedes esta mañana y sigamos siendo valientes en el Señor. Que Dios los bendiga. Buenos días.